En el principio no había forma, solo vibración. Un pulso eterno, invisible, que respiraba en el corazón del vacío. Y de aquel silencio primordial surgió la conciencia, una chispa luminosa que se observó a sí misma y se reconoció como vida. De esa conciencia nacieron mundos, planos, dimensiones. Y entre ellos, el plano humano, un laboratorio de energía y pensamiento, donde cada alma aprende a recordar quién es. Pero no todos los fragmentos de la creación conservaron la armonía original. Algunas frecuencias se distorsionaron, olvidando su fuente. Esas corrientes densas del campo fueron conocidas, en la sabiduría antigua, como los arcontes. No son demonios, ni figuras de terror. Son frecuencias desordenadas que vibran entre la luz y la sombra, corrientes de energía que se alimentan del ruido mental y de las emociones sin dirección. Son, en esencia, los residuos cuánticos de una mente universal fragmentada. Los textos gnósticos los describían como guardianes del mundo material, fuerzas que mantienen a la conciencia atrapada en la ilusión del tiempo y del miedo. Hoy podrías entenderlos como ecos del inconsciente colectivo, programas de información que se adhieren a la mente humana para mantenerla distraída, dividida, separada de su origen divino. Tú los sientes cada día, aunque no los nombres. Cuando la ansiedad nubla tu respiración. Cuando una voz interna repite "no puedes". Cuando el ruido del mundo apaga la voz de tu alma. Allí, en esas zonas de sombra interior, se manifiestan. Los arcontes no poseen cuerpo. Son campos de vibración que se acoplan al tuyo cuando tu frecuencia desciende. No vienen de fuera, emergen desde dentro. Cuando olvidas tu silencio. El universo entero es un océano de energía. Cada pensamiento emite una onda. Cada emoción, una partícula de vibración que busca su reflejo. Y los arcontes son como corrientes de baja frecuencia que se alimentan del pensamiento caótico. No porque sean malignos, sino porque esa es su naturaleza energética. Así, el miedo atrae al miedo. La culpa llama a la culpa. Y la mente desordenada se convierte en alimento para lo que olvida su propia luz. Detrás del misterio de los arcontes se esconde una verdad simple. Aquello que no dominas dentro de ti, termina gobernándote desde fuera. Ahora, siente esta idea. Tu mente no es tu enemiga, es un instrumento. Pero cuando el instrumento toca solo, sin conciencia, su música se convierte en ruido. El silencio interior es la llave que afina el instrumento del pensamiento. Por eso, las antiguas escuelas decían que los arcontes temen al silencio. No porque el silencio los destruya, sino porque el silencio los disuelve en la frecuencia de la verdad. Cuando entras en quietud, las voces internas se callan, el campo se limpia, y la vibración del alma vuelve a dominar el espacio mental. Imagina el universo como una inmensa red luminosa. Cada hilo vibra con una frecuencia única. Y todo lo que existe, planetas, átomos, pensamientos, es una expresión de esa vibración primordial. En ese tejido cuántico, nada está separado. Todo se comunica por resonancia. Todo responde al observador que contempla. Cuando una conciencia olvida su conexión con la fuente, su frecuencia desciende. Y en ese descenso, surgen distorsiones, ondas incoherentes, fragmentos de energía sin dirección. De esas distorsiones nacen los arcontes. No como seres con forma, sino como patrones vibracionales. Estructuras mentales que se alimentan de la desconexión entre el ser humano y su divinidad interior. Así, el miedo se convierte en una frecuencia que alimenta su campo. La duda se vuelve su alimento diario. Y la culpa, su oxígeno. Los antiguos sabios comprendieron esto antes de que existiera el lenguaje cuántico. Ellos decían, los arcontes gobiernan los cielos inferiores. Refiriéndose al plano de la mente, al reino de las percepciones y del pensamiento inconsciente. Hoy podríamos decir, los arcontes son la manifestación del desorden cuántico dentro del observador. Cuando tu mente vibra en caos, tu campo energético emite ondas descoordinadas. Y esas ondas crean realidades discordantes. No porque alguien las imponga, sino porque el universo responde siempre a la frecuencia que emites. Los arcontes no son enemigos del ser humano. Son maestros disfrazados de sombra. A través de su presencia, la conciencia aprende a distinguir la luz de la ilusión, el ruido de la verdad, la mente del alma. ¿Cuántas veces has sentido que tus pensamientos no te pertenecen? Que algo invisible dirige tu atención hacia el miedo, la culpa o el deseo vacío. Ese impulso no siempre nace de ti. Muchas veces es el eco de un pensamiento colectivo, un programa repetido millones de veces en el inconsciente de la humanidad. Los arcontes se sostienen gracias a la energía emocional del colectivo humano. Son como campos electromagnéticos que absorben las vibraciones de baja frecuencia.
Y cuanto más alimentas esos estados, más se densifica su influencia. Pero lo que los sostiene también puede disolverlos. La conciencia despierta. El universo es información. Y tú eres el programador de tu realidad. Cuando decides observarte, meditar, agradecer, reescribes los códigos que sostienen tus pensamientos. Y lo que antes era una prisión mental se convierte en un laboratorio de conciencia. En esa alquimia, los arcontes dejan de ser fuerzas opresoras y se transforman en recordatorios. Te muestra las áreas donde aún vibras en desconexión, donde aún hay miedo por sanar o sombra por integrar. El propósito no es destruirlos, sino trascenderlos. Y para hacerlo, necesitas recordar la verdad esencial. Tú no eres tus pensamientos, ni tus emociones. Eres la conciencia que los observa. La humanidad está despertando a esta comprensión. Por eso, las viejas estructuras mentales comienzan a colapsar. Los arcontes se agitan, se resisten, porque su supervivencia depende del ruido interior de los seres humanos. Cuando eliges la paz, una parte del sistema se libera, y la red se reordena. Nada externo puede dominarte si tu vibración permanece alta. Nada puede poseer una mente en coherencia con el corazón. El verdadero exorcismo no es una batalla, sino una frecuencia. Cuando el alma vibra en amor, toda sombra pierde forma. Los arcontes son la metáfora de la mente sin alma, el reflejo de un pensamiento desconectado de su fuente divina. Y tú estás aquí para recordarle al universo que la conciencia puede despertar, que el observador puede reconectar con la totalidad. En el silencio interior, el ruido desaparece, y la verdad se revela como un campo de pureza infinita. Cuando descubres que los arcontes no son enemigos, sino reflejos de tu propia vibración, todo cambia. El miedo deja de tener sentido. Comprendes que nunca hubo una batalla fuera, solo un proceso de limpieza dentro. La liberación comienza con la observación consciente. Cuando observas tus pensamientos sin reaccionar, sin juzgar, el campo arcontico pierde fuerza, porque su alimento es tu identificación emocional con el drama. La ciencia cuántica lo llama colapso de la función de onda. La energía solo toma forma cuando la observas con emoción y atención sostenida. Si retiras tu atención del miedo, el miedo deja de existir como realidad vibracional. Y así, uno a uno, los velos comienzan a caer. Te das cuenta de que la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente la disuelve. Los arcontes seguirán existiendo como parte del juego universal, como sombras que invitan a la luz a reconocerse más fuerte. Pero su poder sobre ti se disuelve en el instante en que eliges vibrar en coherencia. Cada pensamiento amoroso, cada respiración consciente, cada acto de gratitud, rompe una cadena en el inconsciente colectivo. El despertar de uno eleva a todos. Y tú, al recordar tu grandeza, estás ayudando a liberar el campo vibracional de la humanidad. Porque el universo no necesita ser combatido, solo comprendido. Y cuando lo comprendes, el miedo se transforma en sabiduría, la sombra en guía, y el caos en un espejo perfecto del amor que te trajo hasta aquí. Nada externo puede robarte la luz, porque tú eres la fuente que la emite. Y cuando el alma despierta, los arcontes dejan de ser amos, para convertirse en testigos de tu libertad. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a este canal cuántico y comparte este video con quienes también buscan expandir su conciencia.